Quiero de entrada, me mandaron información de la primera plana de hoy del Universal, un documento que dicen del Senado. Ese no es un documento del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Yo no sé si algún compañero o compañera senadora haya hecho ese documento, no sé quién lo haya hecho, pero no es un documento del grupo parlamentario. No ha sido trabajado por el grupo parlamentario, yo no tenía conocimiento de él, no ha sido puesto a discusión, ni mucho menos a consenso, ni nada parecido. No sé quién haya entregado ese documento al Universal, pero ese documento no es nuestro. No tiene nada que ver con nuestra visión, con nuestra posición, con nuestro movimiento, con nuestro compromiso con el pueblo, con el respaldo a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que lo tiene de manera absoluta, pero que esa no sería una manera de respaldarla de ninguna forma. Es un documento desafortunadísimo. Reitero, me deslindo. Yo no soy el vocero, yo soy el presidente de la Cámara de Senadores, represento a toda la pluralidad, pero formo parte del grupo parlamentario. Y ese documento nunca nos fue entregado antes del 15 de diciembre o al 15 de diciembre, mucho menos después. No fue compartido en el grupo, en el chat, si quisieran decir que lo pusieron por lo menos de esa manera informal a consideración del grupo. Alberto LH, ahorita hablo de ese tema, Alberto, pero es falso lo que estás diciendo. Nunca se planteó la desaparición como parte del plan C. Pero ahorita, todos los que van a entrar a provocar con lo de la representación, yo voy a explicar mi visión y respeto a los que piensen de otra manera, aunque ayer me han tocado el nervio con majaderías, ¿no? Traidor, ¿eso qué? O sea, es un movimiento pluralista, pero ahorita voy a ese tema. Es muy importante lo primero que estoy planteando, porque son las 8 columnas del Universal, un amplio reportaje de un documento que desconozco, que además ya consulté con Adán Augusto, el líder de la fracción, con nuestra área de comunicación. Nadie sabe de dónde salió. A ver, si Adán Augusto y yo no sabemos de dónde salió ese documento, pues no se puede plantear que sea un documento del grupo parlamentario, si ni siquiera, si alguien debería estar informado es nada menos que el líder de la mayoría, y bueno, aquí humildemente también su servidor. Nada. O sea, ese documento a mí no me fue entregado en ningún momento. Y el propio Adán Augusto dice, pues no. Así que no es de la fracción, del grupo parlamentario Morena, no es ese documento. Si alguien lo hizo, pues su asunto, que diga yo lo hice ya, y es su opinión, en ese sentido, pues derecho a su opinión, puede uno no compartirla, poquito, mucho o nada, pero está en su derecho de pensar como quiera frente a este tema. Por cierto, yo tengo algo muy importante sobre el tema del presidente electo de Estados Unidos, pero en su momento. Venga, menos salud, semita la más bonita. Hoy me salvó porque me caí ahí, me tropecé en la... Señalo hacia allá porque ahí está la escalera. Y de plano me iba yo a rodar hasta el final de la escalera, que no es muy grande, pero me habría hecho daño, sin duda. Y afortunadamente me detuvo ella con la espalda, yo caí hacia ella y no pasó a mayores. Vamos a ver, eliminen el fuero. Empiezo con ese tema. La derecha, porque eso es agenda de la derecha, nos ha ganado ese debate desde la época en que la gente estaba harta de la política y de lo que era la politiquería, la corrupción, la impunidad, la mentira, la traición, el remate del patrimonio nacional que el PRI y el PAN representan y siguen representando y seguirán representando. Entonces la gente
muy fácil fue. Hay un libro que se llama La rebelión de los náufragos, de una mujer, Marta Algo, Venezuela, y hace un análisis crítico feroz de la derecha, que en Venezuela, igual que en México, impulsaron, y en el continente en general, una agenda despolitizadora para que la gente no se interesara en la participación política, la viera como algo sucio, como algo ajeno, como algo despreciable, y entonces todo lo que tenía que ver con política era vomitivo. Y por supuesto con los hechos que sucedían en nuestros países, pues ni se diga que esa opinión se fortalecía. Y entonces los medios, radio, televisión, los mismos que ahora muchos de ustedes critican, impulsaron esa agenda. No al fuero, no a los pluris, no al financiamiento de los partidos políticos. Y la gente lo hizo suyo como un desprecio a la política, a la politiquería, sigo subrayando yo, y a todo lo que esa gente representaba. A tal grado que, reitero, quienes están de acuerdo en esta posición de desaparecer el fuero, los pluris, el financiamiento de los partidos, coinciden, ya lo dije, con Pedro Ferriz de Con. Busquen la nota, él se presentó a la Cámara de Diputados, me acuerdo bien, con 1 millón de firmas, creo, a pedir que todo esto se desapareciera. Entonces, la derecha nos ha ganado ahí el debate. Tenemos que ir remontando. En el caso del fuero, que alguien aquí lo planteó, ya hemos detenido ese daño, porque yo fui de los pocos, así como ahora con los pluris, fui la única voz, no los pocos, la única voz que se levantó a decir, eso es un error. El compañero presidente insistió que le quitáramos el fuero y no se lo quitamos. No se lo quitamos, por más que digan que el presidente, que quien está en la presidencia no tiene fuero, no se lo quitamos. Y los diputados federales, diputadas federales, senadores, senadoras, seguimos teniendo fuero. Y los gobernadores también. Además, la Corte hizo la patraña de decir que hay doble fuero. El federal, que ese es el único, y el del Estado. La Corte hizo eso para proteger a cabeza de huevo. Bueno, yo me opuse, cabrón. Y hubiesen metido a la cárcel al compañero presidente si le hubiésemos quitado el fuero, o cualquier juez de estos corruptos que han emitido amparos como si fueran volantes, sabría, como así como a la compañera presidenta, que una jueza Juárez, lamentablemente con ese apellido, decía que la iba a meter a la cárcel si no echaba atrás la publicación en el Diario Oficial de la Reforma que hicimos y de los cambios a la Constitución que están vigentes en materia de la democratización del Poder Judicial. Entonces, quienes están diciendo que se aparezca el fuero están diciendo tonterías. Tonterías por desconocimiento, por despolitización, porque, como yo he insistido, no le pides a un bombero, qué bonito nombre tienen en inglés, firefighters, luchadores contra el fuego, pues no le pides que entre desnudo a apagar un fuego, tiene protección. No le pides a un jugador de fútbol americano que se golpee sin protección. De hecho, yo no sabía cómo, fíjense, hay una película de un hombre que fue un gran centro, un gran linebacker, creo que linebacker, ya no me acuerdo, centro, de fútbol americano, de los campeones acereros de Pittsburgh, que quedó dañado de los golpes. Pues la mole, que son más de 100 kilos, la velocidad Ricardo Patlán desde San Francisco, cuál importancia de tener los pluris. Ahí vamos, ahí vamos, paciencia, llevamos 11 minutos, paciencia, estoy elaborando. Entonces, no le pides a un jugador del fútbol americano que se golpee, que haga las cosas sin protección, no le pides eso. Bueno, ahora tú salías desde la yarda, pateabas para entregarle al otro equipo el balón, iniciar el juego. Ahora salen como de la 50 o de la 40 del otro equipo, pero no pueden empezar a correr hasta que el otro no ha recibido la pelota, para ir protegiendo cada vez más a la gente a pesar de la protección que trae. O sea, tú no le debes pedir a una persona que esté en la presidencia de la República
pues que esté todos iguales. No, no, señor, no es el mismo trabajo. No, no, señor, no es el mismo trabajo. El poder económico, los intereses que hay, el gobierno de Estados Unidos en contra de los gobiernos que están con el pueblo, para que te inventen un delito y cualquier juez oscuro te meta a la cárcel. Por favor. Una fiscalía contraria al movimiento, como se las han dejado a muchos gobernadores, gobernadoras en los estados, te invente un delito, te dé la entrada a que presenten una patraña de delito y con un juez venal corrupto te metan a la cárcel. Es que ya que cambien el poder judicial, eso va a acabar, es lo que queremos. Y aún así debe haber un procedimiento especial que no da ninguna impunidad, que lo único que hace, porque no es un fuero, en el sentido que tribunales especiales te juzguen. No, señor. Solo es que es una figura mexicanísima el fuero, como que no debería llamarse estrictamente así porque no es un fuero. Cuando tú tienes un fuero vas a un tribunal especial. El fuero eclesiástico solo te podía juzgar el tribunal eclesiástico. El fuero militar solo te pueden juzgar tribunales militares. Eso es un fuero. En el caso de las personas que nos dedicamos a la política, el fuero es una protección que te quita la Cámara de Diputados o Senadores, según seas de cuál, y que si el Pleno, esa soberanía, se da cuenta que si hay elementos para pensar que cometiste un delito, te quita el fuero y vas como cualquier persona al tribunal a hacerle frente. La representación proporcional surgió en el régimen priista, que se quedaba con todo, con absolutamente todo, y que hizo crisis en 1976, porque en 1976 ni siquiera hubo un partido de oposición que le hiciera el juego a la elección presidencial. López Portillo fue solo a la elección, no tuvo adversario, no podía perder aunque solo sacara el voto de él mismo, iba a ser presidente de la República, porque el PAN traía una crisis interna muy fuerte y decidió no ir. Creo que traía la discusión justo de si deberían aceptar las prerrogativas o no. Creo, no estoy seguro. Denme ese dato, igual me equivoco. El asunto es que no fueron a la elección, no fueron. Y la izquierda, el Partido Comunista, no tenía registro. Valentín Campa Salazar, el gran larga vida Valentín Campa Salazar, fue candidato del Partido Comunista sin registro y tuvo 1.300.000 votos, una hazaña para ese tiempo. Acababa de salir relativamente poco tiempo antes de la cárcel. Entonces se hizo una gran reforma política, 1977, Reyes Heroles, el gran ideólogo del PRI, y metieron la figura de los diputados de partido, que era la figura que antecedió a la representación proporcional, una representación de minorías. Y el PRI, con todo el autoritarismo que tenía, pues por supuesto no quería ni eso, pero se dio cuenta que en el camino que iba, ya no podía legitimar su maquinaria electoral fraudulenta, porque ya ni siquiera iba a haber oposición que se prestara, porque la oposición veía sin sentido la participación electoral, los jóvenes no veían sentido en la participación electoral, había habido la represión del 68, la represión del 71, un número no despreciable de personas jóvenes se habían ido a la guerrilla en los 70s, pensando que estaba cerrada, y estaba cerrada. Lucio Cabañas había sido asesinado en Guerrero, levantado en armas. Macrina Revilla, muchas gracias por otro añito de incansable trabajo, no, hombre, gracias a ustedes. Y entonces se hizo ese primer cambio y ha ido evolucionando a tal grado que fue creciendo la participación de la oposición, que creo que fue en los 80s que se hizo el último cambio a 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, que es un sistema mixto que ayuda a evitar los excesos de la mayoría relativa, porque tú puedes con un voto de diferencia quedarte con todo, puedes ganar en los 300 distritos por un voto
y quien perdió por un voto no tiene nada en la Cámara, nada, porque todos los diputados son de mayoría, si es el sistema de Estados Unidos o de Gran Bretaña, atempera la mayoría relativa, que no es una mayoría, ya no digo absoluta, ya no digo calificada, como su nombre lo dice, mayoría relativa. Puedes ganar con el 20%, con el 30%, pueden pulverizarse muchos partidos y sacar votaciones muy parejas. El fenómeno que se está dando en este momento en el país es un fenómeno extraordinario, de una fuerza muy poderosa electoralmente Morena, pero que pues irá a tener un desgaste a lo largo de las décadas y se modificará en algún momento. Entonces, atempera una forma que sería injusta si solo fuera mayoría relativa. Dice, es que son muchos, ¿quién dice que son muchos, que son pocos? Eso fue en los 80s, con una población como 40 millones menos de los que hoy somos, pues yo creo que todavía menos, y no se ha vuelto a modificar. Alemania tiene 800 diputados, que es otra discusión necia, el número de integrantes de las cámaras. Bueno. Entonces, la representación proporcional atempera una injusticia, que es que alguien que aunque gana de más, la mayoría es un voto, no es mayoría de que tiene ni siquiera la mayoría absoluta, que es 50% más uno. No, cualquier mayoría, una minoría mayor es mayoría, como le pasó al PRI y al PAN en los últimos años de sus gobiernos, que no eran mayoría absoluta ni de lejos. Bueno, entonces la representación proporcional generó esa virtud del sistema mexicano. Pero la derecha, en su proceso de despolitización, ha dicho mentiras que la gente ha tomado como verdades. Por ejemplo, que la gente no vota por los pluris. Mienten. Atrás de la boleta está toda la lista de candidatos plurinominales. Y al votar por el partido estás votando por esos candidatos, y mientras más votes, más personas de esa lista pasan. En el Senado entraron 14 en esta ocasión, que fue una votación muy importante, y al votar por Morena, votabas por esa lista. Entonces es falso que no votes por la representación proporcional. Es que los partidos deciden esas listas, y los partidos deciden los de mayoría. O sea, ¿quién decide quién va de mayoría? Pues también las direcciones de los partidos. En el mejor de los casos, su militancia. En el mejor de los mundos, no es el caso en ningún partido en México en este momento, la ciudadanía. El PRD llevaba elección abierta sus candidaturas de mayoría, y había siempre quejas por los procesos internos. Bueno, entonces, primera mentira, que no los elige el pueblo, sí los elige el pueblo. Segundo, la gente piensa que al desaparecer la representación proporcional, gente como Marco Cortés o como Alejandro Moreno no van a estar en las cámaras. Se equivocan. Primero, en los regímenes parlamentarios, por ejemplo, los líderes, Didier Alberto Alperte Gómez, ¿está de acuerdo en quitar la reelección de pluris? No estoy de acuerdo en nada que sea despolitizado. Punto. Entonces, ¿cómo va a haber reelección de pluris si no los eliges? Para que vean que sí los eliges. Segundo, en los regímenes parlamentarios, el líder del partido es el líder del gobierno. Si el partido tiene mayoría, siempre va al Congreso, porque es el líder o la lideresa del partido. No somos un régimen parlamentario, pero es evidente que no es incorrecto en sentido estricto que el líder del partido haya ido como pluri. Si es el líder del partido, está haciendo la campaña nacional, encabeza sus candidaturas, pues tiene sentido. Lo que pasa es que el líder del PAN es Marco Cortés y el líder del PRI es Alejandro Moreno. Pues, ¿qué debería hacer la gente? No votar por esos partidos. Votó por ellos, votó por sus líderes, evidentemente. Bueno, pues si votaron por Xóchitl Gálvez, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, hubo gente, 17 millones de personas que por esa opción. ¡Qué barbaridad! Sí, lo que quieran.
pero es su derecho y es excepción. Punto. Y si viviésemos en regímenes, que a mí no me parece mal esa idea, Colombia, por ejemplo, quien no gana, quien queda en segundo lugar a la presidencia, va al Senado. A mí no me parece una mala opción, ¿cierto? Me parece que después de un esfuerzo de una campaña presidencial deberías tener un espacio, si estuviste disputando la presidencia, y no irte a tu casa derrotado y jodido, sobre todo si quedaste en segundo lugar. Pero eso no es el sistema en México, ni está eso a discusión, ni estoy proponiendo que se haga, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Por otro lado, Hugo Campos, compañero de la representación, es la manera más justa de reflejar la correlación de las fuerzas políticas. Pues sí, pero además la izquierda siempre peleó por representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes el 30% de los votos, tengas el 30% de los diputados. Eso sería lo más correcto, y diputadas. Y si tienes el 1%, el 1%. En el PRD los grupos, que estos sepultureros del PRD llegaron a ser tan canallas, que en un proceso entre compañeras y compañeros ponían una votación mínima. En el caso nacional es de 3%. A ver, si tú tienes el 3% de los votos, eso representa. Si tienes el 2% de los votos, pues eso representas el 2% de una totalidad. Entonces hay un porcentaje del país que cree en tu proyecto y debes tener voz, por pequeña que sea, de 2%, vale, de 2%. Ah, no, pues si tienes 2% no tienes nada. Nada, te quedas fuera. Eso le pasó a los sepultureros del PRD, tuvieron menos de 3% de desaparición, y alguien dirá que bueno, a ver, que se merecieran la desaparición es una cosa, que sea justo que teniendo votos no tengas nada. A mí no me digas que es justo, porque si tú tienes 5 pesos en la bolsa, pues eso, nadie te puede decir, sáquese de aquí, perro, porque 5 pesos no sirven para nada. No, a ver, yo algo puedo comprar con 5 pesos. Te puede parecer poco, te puede parecer jodido, te puede parecer no representativo, te puede parecer lo que quieras, pero si tú tienes 5 pesos, pues tienes 5 pesos. Y si tienes millones, tienes millones. Que es una mala referencia, porque la gente no vale por su dinero, pero les clarifica a los que su Dios es el dinero de lo que estoy hablando. Y si tienes 100, 100, y si tienes 1000, y si tienes 10,000, 10,000, o sea, no pueden decirte, no, pues tú como tienes 10,000, sáquese, perro, porque aquí somos puros millonarios. Pues no, la democracia no debe ser así. La democracia debe representar pues, lo que tienes de respaldo popular. Y a pesar de eso, nuestra democracia excluye a quien tenga una representación menor al 3%. A mí eso no me parece justo. Reitero, habrá quien diga, sí, aplaudo, bravo. No, es la gente la que debe decir cuánto representas y si algo pintas en la fuerza político-electoral del país, en las fuerzas. Segundo, tercero, cuarto, ya voy. En el PRD fueron tan miserables que aumentaron a 5% el mínimo para que fuerzas como nosotros, Raúl Álvarez Garín, Carlota Ortega, un servidor del Movimiento de Bases Insurgentes, no tuviéramos nunca nada. Nada. Pues eso es brutalmente autoritario, brutalmente tramposo. Había listas nacionales y representadas el porcentaje de votos que tuvieran, pues las hicieron 32 estatales para dificultarte más la posibilidad. Así pudieras tener 5% de la votación nacional si tu votación no era representativa en cada estado, no tenías concentración de fuerza en algún estado. Si solo en un estado tenías concentración de fuerza, tenías representación. Pero si la tenías en todo el país dispersa, no representabas nada, a pesar de tener el 5% de la votación o el 8% de la votación. Y la izquierda siempre planteó representación proporcional pura, pero dentro del PRD fueron cambiando las reglas para desaparecer a las minorías. Particularmente a grupos como el nuestro, que éramos cabronamente críticos. Pues eso no es democrático. Eso es muy autoritario, eso es bastante fascista. Entonces, quienes plantean que desaparezca la representación proporcional porque les cae mal María Lili del Carmen Telles o Marco Cortés o Alejandro Moreno, que efectivamente son infames como personas y como personas políticas, pues no se paran a pensar que representan algo en esta sociedad, nos guste o no.
compartamos o no, y que eso se llama democracia. Así se llama, jóvenes, mujeres y hombres.